La llamada industria del juicio laboral sigue lamentablemente viento en popa. Así lo demuestran algunos datos que ha dado a conocer la UART, la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que a pesar de las distintas reformas que en los últimos años fue recibiendo el sistema de la legislación laboral, sigue habiendo una alta siniestralidad, es decir, sigue habiendo una gran cantidad de juicios laborales. Vamos a estar conversando esto con Romina Stampone, secretaria de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Argentina. Romina, buen día, gracias por atendernos. Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se explica esta circunstancia, este informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que muestra una alta siniestralidad pese a las constantes reformas que ha tenido el sistema justamente para lograr el objetivo contrario? Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que es importante diferenciar los conceptos entre siniestralidad y litigiosidad. Hay una alta siniestralidad porque las aseguradoras de riesgo del trabajo no cumplen con su función primordial, que es la de prevenir los riesgos, los accidentes, las enfermedades inculpables. Y hay una alta litigiosidad justamente por este incumplimiento, es una derivación lógica. Es decir, la modificación de la normativa en materia de riesgos del trabajo no colabora con que haya menos litigiosidad si las aseguradoras no cumplen con la función de prevenir estos riesgos, de prevenir la siniestralidad y, por ende, de proteger a las personas trabajadoras. Bien, tenemos un gráfico justamente de este informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, lo vamos a poner ahora en pantalla, donde se ve claramente, Romina, que la cantidad de nuevos juicios laborales que va apareciendo empieza a crecer claramente de 2003 hasta 2017. Y que va creciendo casi sin tener relación con la marcha de la economía. Es decir, no importa cómo vaya el empleo, si hay más o menos desempleo, sino que los juicios laborales igual siguen creciendo. ¿Qué explicación tiene esto? Después, por supuesto, hay un bache a partir de 2017 y ahora lo que dice la Unión de ART es que se está volviendo a la misma cantidad de juicios en este 2024 que se había tocado en el pico de 2017. ¿Qué explicación encuentran para esto? Bueno, nuevamente, digamos, el incremento de la litigiosidad tiene relación inmediata con la falta de prevención de las aseguradoras. Es decir, vamos a encontrar en este gráfico que la UAR comparte un pico en la litigiosidad en el año 2017, muy probablemente debido a la modificación de la normativa que comenzó a hacer un paso obligado por las comisiones médicas, donde médicos, no abogados ni jueces, debían determinar la causalidad del accidente en relación a la actividad o de la enfermedad profesional en relación a la actividad que cumplía la persona trabajadora. Un concepto que es estrictamente jurídico, digo, los médicos deben hacerse eco de la existencia o no del hecho generador y si hay una incapacidad como consecuencia de esto, pero determinar si la mecánica se corresponde con una causal objetiva propia del riesgo de la actividad es, en definitiva, un concepto estrictamente jurídico. Como consecuencia de esto sí encontramos un aumento en la litigiosidad porque también la modificación de la normativa en general en beneficio de las aseguradoras, salvo algunos puntos que tienen que ver con la obligación de actualizar permanentemente y de manera automática las indemnizaciones dinerarias, pero salvo este concepto, digo, las modificaciones siempre han sido en beneficio de las aseguradoras. Entonces, cuando la normativa se modifica y le genera un beneficio a las aseguradoras, dicho en criollo, se empoderan y cumplen todavía menos su función de prevención.
Entonces, claro, lógicamente encontramos como consecuencia una ola de litigios. Luego, por supuesto, vemos una merma durante la pandemia, que claramente tiene que ver con dos cuestiones. La primera es que los tribunales ingresaron en una feria judicial obligada, Sí. y por la que, al menos durante gran parte del 2020, no se podían iniciar demandas, ¿sí? Porque estaba completamente cerrado el fuero, ¿bien? Por razones obvias, ¿sí? Porque estábamos atravesando los primeros y más duros meses de la pandemia de COVID. Pero en segundo lugar, seguramente la siniestralidad bajó porque los trabajadores no tenían que ir a sus trabajos. Porque en definitiva el accidente de trabajo, la enfermedad profesional es una consecuencia de la prestación de tareas. Está más que claro. Romina, ¿qué pasa con el tema de las multas? Este gobierno prácticamente se puede decir que una de las primeras medidas que tomó estuvo destinada a las leyes laborales y estuvo destinada a reducir las famosas multas por la no inscripción de los empleados. ¿Qué análisis hacen de lo que lleva esa medida ya implementada? Bueno, a ver, en principio lo que estamos tanteando en un punto los laboralistas es cuál es la reacción de los tribunales frente a la implementación en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo. Al menos hasta el momento pareciera muy claro que la ley de base, la ley 27742, en su artículo 99, si no mal recuerdo en este momento, que establece la derogación de las llamadas multas, no se aplica a las relaciones laborales cuya finalización ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Es decir, no se aplica de manera retroactiva, lo cual tiene un correlato total con lo que establece nuestro Código Civil y Comercial. Sí. Es decir, no es una locura lo que plantean los tribunales. Pero por otro lado, la realidad es que la derogación de las multas lo que genera es mayor inseguridad jurídica para los empleadores. Hay un error conceptual en creer que la derogación de las multas va a generar una menor litigiosidad o que va a generar en los empleadores una especie de aire por el cual se van a ver con menos presión al momento de tener que calcular una indemnización. Todo lo contrario. Las multas por falta de registración o de registración deficiente venían a cumplir la tarea de reparar el daño que esta falta de registración, tener, como llamamos comúnmente, en negro, sí, o parcialmente registrado a un trabajador o una trabajadora, le generaba en su proyecto de vida un daño que lo podemos pensar. Pero ¿por qué eso perjudicaría, la eliminación de las multas perjudicaría a los empleadores, que eran justamente quienes pedían que se borren las multas? Justamente, ¿por qué? Porque este daño era un daño que se calculaba de manera tarifada, como todas las indemnizaciones en el derecho del trabajo. ¿Qué quiero decir con tarifada? Estipulada. El empleador podía calcular, si quería, cuánto le salía de máxima despedir a una persona que haya tenido el negro, ¿sí? Ahora no. ¿Por qué? Porque la persona trabajadora podría reclamar la reparación integral de ese daño a través del derecho común. Podría reclamar el daño material, podría reclamar el daño moral, podría reclamar el lucro cesante, y así te puedo seguir con un montón de rubros. Es decir, y además ahora ya no lo tiene tarifado. Con lo cual, la persona trabajadora ya puede reclamar de manera amplia e integral la reparación de un daño que antes, las leyes ahora derogadas, le decían, usted puede reclamar hasta acá. Entonces, esto, a la postre, va a ser efectivamente un problema para los empleadores. Bien, y allí la industria del juicio seguiría en pie, entonces. No existe la industria del juicio, Fernando, y te voy a explicar por qué. Porque lo que existen son empleadores incumplidores. Y los que llaman a los juicios laborales industria del juicio no hacen más que demostrar que lo que les molesta en el fondo es que haya trabajadores y trabajadoras defendiendo laburantes. Lo que hay son empleadores incumplidores. Lo que hay es una economía informal, mucho más que formal en nuestro país, que no colabora a que las normas que pretenden modernizar la legislación laboral cumplan con el fin último que, al menos desde el discurso, se dice que tienen. Entonces,
No hay una industria del juicio. Hay muchos juicios porque hay muchos empleadores que incumplen. Ni más ni Bien, menos ahora que ese eso. mismo sistema económico es el que a veces hace imposible cumplir. Y de allí también usted sabe que existen algunas normas que facilitan la realización de juicios y bueno, y de allí que se hable de que hay una industria del juicio. Las multas también, más allá de que tarifaban, hacían incrementar a cifras exorbitantes las demandas laborales, ¿no? Y allí también se producía un problema porque para muchos empleadores, sobre todo para muchos comercios, pymes, empresas que tienen 3 o 4 empleados, un solo juicio les ponía en riesgo la existencia de la empresa. Y eso también es una realidad. A ver, yo no voy a negar que muchas veces el Ujú, resultado de los juicios laborales es elevado. Esto tiene que ver principalmente con el tiempo de tramitación de un juicio laboral ujú, y no necesariamente con el monto incluso que se está reclamando desde el momento cero, desde la demanda, ujú, ¿sí? Pero a pesar de que, y esto te lo puedo asegurar, ningún laboralista quiere que las pymes comiencen a quebrar, que no puedan trabajar, que tengan que despedir al resto de sus trabajadores por el juicio que hace uno, porque la realidad es que esto no les sirve, primero, al país, y segundo, a los propios laburantes. O sea, y a los no propios sirve que abogados, esta, claro. Mm, pero ni hablar, ¿no? Porque uno ujú, vive también de su trabajo. Pero quiero decir, nadie está buscando acá derrocar a las pymes, ujú, pero yo te lo pongo del otro lado. Este monto que hoy se vuelve insostenible en el marco de la realización hasta el final de un pleito laboral. ¿Cuánto implicó para el empleador incumplidor en términos de ahorro durante la relación laboral por no pagar cargas ujú, sociales, por no contribuir al sistema solidario de la seguridad social, por no cumplir con lo que en definitiva la normativa implica? Digo, ujú. yo no estoy tan segura de que la norma haga difícil la debida contratación. Creo que no hay suficientes políticas públicas de apoyo a las pymes para que puedan Ujú. llevar adelante las contrataciones de la mejor manera posible. Bien, Ahora, si yo no puedo tener un trabajador registrado, no contrato. Y a vos te debe pasar lo mismo, digo, y en el canal debe pasar lo mismo. está bien. Entonces, El punto está claro y agradecemos muchísimo este tiempo y este diálogo. Está claro también que el tema tiene más de una arista, ¿no? Y que más allá de que se hable del empleador incumplidor, también muchas veces hay determinadas normas que se hacen muy difícil de cumplir. Romina, le agradecemos muchísimo este contacto. por favor, Fernando, a ustedes y que tengan muy buena jornada. Muy bien, allí Romina Stampone de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.